Hola, reciban un cordial saludo desde Cartagena de Indias, la ciudad donde la historia es noticia. Pero hoy la noticia desde la ciudad heroica es con los seguros. Hemos llegado hasta el Congreso de Fasecolda, que se lleva a cabo en el Hotel Hilton, en el exclusivo sector de El Laguito, en la ciudad de Cartagena. Nos acompaña a esta hora para hablar de un tema muy importante y que nos interesa a todos los colombianos: el aseguramiento en nuestro sistema pensional. Nos acompaña a esta hora el doctor Milton Moreno, director de la Cámara Técnica de Seguridad Social de Fasecolda. Doctor Moreno, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, John, por la invitación. A ustedes, gracias por aceptar esta invitación del tiempo. Bueno, hoy muy temprano, doctor Moreno, su jefe, el presidente Gustavo Morales, el presidente de Fasecolda, entregaba un panorama muy completo sobre la situación de las empresas aseguradoras en el país. Hablaba de varios temas, entre ellos uno muy importante, y es lo que tiene que ver con la reforma pensional y cómo está ligada con todo el sector asegurador. A propósito de que en este momento estamos a un paso, está en este momento el balón del lado de la Corte, quien debe definir en los próximos días qué va a pasar con la reforma pensional. Doctor Moreno, ¿cómo participa puntualmente el sector asegurador en el sistema pensional colombiano? Perfecto, John. Muchas gracias de nuevo por la invitación. El sector asegurador cumple un papel importante actualmente en el sistema pensional colombiano. En la actualidad ese rol lo cumple principalmente en el régimen de ahorro individual, lo que conocemos hoy como los fondos privados, y básicamente ese rol lo desempeña en dos momentos del tiempo de la vida laboral. Un primer momento del tiempo, lo que se conoce comúnmente como en la etapa de acumulación, cuando los afiliados empiezan a realizar cotizaciones al sistema pensional para llegar al final de la meta, que es poder adquirir una pensión de vejez. Allí el rol del sector asegurador se manifiesta a través del seguro previsional. Este seguro es una póliza que es contratado por los fondos privados, cuyo objetivo es financiar las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Un ejemplo para que todos podamos entender. Pensemos en un afiliado que empieza su vida laboral a los 20 años y empieza a realizar cotizaciones, y pensemos que a sus 25 o 30 años esta persona se invalida o fallece. Esta persona directamente tiene el derecho a una pensión de invalidez o sus familiares a una pensión de sobrevivencia. El financiamiento de estas pensiones va directamente con cargo al seguro previsional. Es decir, la principal fuente de financiación de las pensiones de invalidez y de sobrevivencia actualmente en el régimen de ahorro individual es con cargo al seguro previsional liderado por las compañías de seguros. Ok. Doctor, en ese contexto, ¿cuál va a ser el nuevo modelo de aseguramiento en el marco de la reforma pensional? Perfecto, John. Lo que quiso la ley 2381 en el marco de la reforma fue potencializar esos beneficios del aseguramiento. Como lo conversábamos hace algún momento, en la actualidad el sistema de aseguramiento aplica solamente para el régimen de ahorro individual, lo que conocemos como el segmento privado del sistema pensional. La reforma pensional quiso extender todos estos beneficios a la totalidad de la población. Lo que indica la ley actual, la ley 2381, es que ya no serán los fondos privados o la SACAI, sino directamente será Colpensiones quien deberá contratar ese seguro previsional para seguir financiando esas pensiones de invalidez y sobrevivencia. Nuevamente, el objetivo del legislador fue potencializar y extender los beneficios de este seguro ahora a toda la población afiliada al sistema pensional. Doctor, en ese sentido, si actualmente esas pensiones esas pensiones por invalidez son financiadas por un seguro, ¿qué pasaría entonces si la nueva reforma omite ese tipo de aseguramiento en el sistema? Yo considero que esa es la pregunta más relevante hoy en día. Normalmente cuando escuchamos o tenemos las discusiones del sistema pensional nos enfocamos muchísimo en las pensiones de vejez y por supuesto es muy importante, pero un dato a tener en cuenta: una de cada 3 personas actualmente son pensionadas por invalidez o por sobrevivencia. Entonces tenemos que preguntarnos cómo va a ser la financiación de esas pensiones en el nuevo sistema pensional. ¿Qué pasa si se omite un sistema de aseguramiento en ese nuevo sistema pensional? Pues varios temas.
¿Cuáles son los beneficios que puede tener directamente trasladar los riesgos de invalidez o muerte a una compañía de seguros a través de un contrato de seguros? Pues varios, John. Yo podría enumerar algunos, aunque simplemente es una lista enunciativa, no taxativa. Por ejemplo, trasladar los riesgos a entidades que han asumido y han administrado estos riesgos por más de 30 años de una manera muy eficiente, como se ha demostrado durante las últimas décadas. Segundo, regímenes de reserva y régimen prudenciales. Yo creo que el sector asegurador manifiesta su quehacer en tranquilidad hacia los afiliados y pensionados. Y esto porque tiene una obligación legal de constituir reservas técnicas de todas las primas, por supuesto, que reciben de los contratos de seguros, tienen la obligación de reservar, hacer esas reservas técnicas para garantizar que en el momento en que se presenten los hechos de invalidez o de sobrevivencia en caso de muerte, pues los recursos estén fondeados para garantizar el pago de esas pensiones. John, ¿qué pasaría entonces, por ejemplo, si la determinación que se toma al final del día es omitir un sistema de aseguramiento y acudir por cualquier otro mecanismo? Pues que infortunadamente esos beneficios del seguro pues se perderían. En caso tal, pensemos, John, lo que vivimos infortunadamente hace un par de años con el COVID-19, hubo una sobremortalidad en el país, casi del 36%, eso dispara directamente la demanda, por ejemplo, en pensiones de sobrevivencia. En el escenario de no tener un sistema de aseguramiento, esas pensiones, esa demanda adicional de recursos para pagar pensiones recaería directamente sobre la nación, John. Este mediodía en la rueda de prensa le hacían una pregunta un poco candente al presidente del gremio y le decían que ante el riesgo, digamos, del colapso del sistema pensional en el mediano plazo, porque seguramente el Estado no va a tener los recursos para subsidiar a los pensionados que llegan, se podrían tomar medidas como por ejemplo ampliar la edad de pensión y otras medidas. ¿Cómo impactaría eso a las aseguradoras? Eso es una discusión que tenemos que dar como país, John. Yo creo que esta reforma, una de las discusiones que quedaron pendientes, es lo que comúnmente se conoce como ajustes paramétricos, modificaciones paramétricas, como aumentar, por ejemplo, la edad de pensión, o el número de semanas, o la tasa de reemplazo, o, por ejemplo, cuál es el monto final que le queda a las personas al final de su vida laboral. Esa discusión hay que darla como país. Nosotros vamos a transitar a una reforma donde una gran parte de las cotizaciones van a estar enmarcadas en un régimen de reparto, un régimen donde hay una dependencia intergeneracional, es decir, necesitamos muchos jóvenes y jóvenes que coticen al sistema para que esas cotizaciones nos sirvan para poder pagar las pensiones de los actuales pensionados. Ante el actual declive o fenómeno demográfico que estamos viviendo como país y como región, de hecho, donde caen las tasas de natalidad, menos niños, menos jóvenes, pero la longevidad sigue creciendo, es decir, aún estamos viviendo mucho más, pues esa dependencia intergeneracional que va a demandar el nuevo sistema se rompe, y allí es donde nuevamente tenemos que poner sobre la mesa esos cambios paramétricos. Son asuntos muchas veces impopulares, pero tenemos que ser muy responsables desde el punto de vista de la protección de los pensionados, pero también muy responsables desde el punto de vista de sostenibilidad financiera del sistema. ¿Cómo ven ustedes el modelo de desacumulación que plantea la reforma pensional? John, entendemos que el modelo de desacumulación es aquella etapa cuando la persona ya tiene la calidad de pensionado. Y un poco mínimo 1.300 semanas. Mínimo 1.300 semanas, 57 años en caso de las mujeres, 62 años en el caso de los hombres, pero recordemos que las semanas para el caso de las mujeres va a empezar a disminuir hasta llegar a las 1.000 semanas en el año 2036. Y entonces, nuevamente la pregunta que yo creo que aún está pendiente por responderse, y un poco en el marco de la reglamentación, es esa etapa de desacumulación, ¿cómo va a ser? ¿Quién va a pagar las pensiones? Partimos de una premisa inicial, que el único pagador de las pensiones en Colombia va a ser Colpensiones. Colpensiones va a ser el único que va a tener esa relación directa entre pensionado y pagador de las pensiones, pero por supuesto detrás de ese pago de las pensiones puede existir diferentes modalidades o metodologías para el pago de las pensiones. Lo que se ha pensado en algunos borradores de decreto, John,
es una suerte de complementariedad entre diferentes mecanismos. Se habla de un mecanismo de una renta vitalicia liderada o enmarcada dentro de un contrato de seguros, como lo conocemos hoy en día, pero también un mecanismo novedoso denominado PACORE, un poco patrimonio compartido para el retiro. Esto está aún en la etapa de construcción de la reglamentación, se conocen algunos borradores, John, pero sobre esta etapa de desacumulación aún como país tenemos algunas preguntas que no se han contestado respecto de lo que conocemos hoy en día en la reforma pensional, John. Muy bien, nos acompaña a esta hora el doctor Milton Moreno, director de la Cámara Técnica de Seguridad Social de Fasecolda, en este cubrimiento que estamos realizando desde el Congreso de Fasecolda en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias. Doctor, ¿qué sucede si se decide no inclinarse por los seguros, sino por otro tipo de mecanismos en la reforma pensional? Pues John, esto es una de las grandes preocupaciones que actualmente tenemos como sector asegurador y como país. El decreto reglamentario, el decreto 514 del 2024, determinó que por lo menos durante el primer año ese seguro previsional que hablábamos hace algún momento no operaría. Operaría un mecanismo alternativo como tipo patrimonio autónomo que será administrado por Colpensiones. Posteriormente, durante ese primer año, el Ministerio de Hacienda tendrá que hacer un estudio técnico para determinar cuál es el mecanismo más idóneo. Pero nuevamente partimos de la premisa de qué pasa ante un mecanismo diferente como el patrimonio autónomo que se adoptó ahora mismo con el decreto único reglamentario, pues esos beneficios de dispersión del riesgo, de reservas técnicas, de un régimen prudencial, de tranquilidad directamente que se ofrece al afiliado y al pensionado, quedaría un poco en el limbo. ¿Qué pasa entonces ante lo que se conoce en el argot asegurador, una desviación de siniestralidad, donde muchas más personas demanden, por ejemplo, pensiones de invalidez o de sobrevivencia? Ante un escenario, pensemos, catastrófico, pues directamente eso iría contra las arcas de la nación. Podría tener un impacto fiscal significativo ante un escenario de no aseguramiento en el nuevo modelo pensional. Bueno, ante ese tema un poco se veía un poco positivo hoy el doctor Gustavo Morales, el presidente de Fasecolda, ante ese tema, digamos, y él decía, de hecho, que es una reforma necesaria y que él esperaba pues que esos cambios estuvieran acordes con las necesidades de aseguramiento del país, lo decía él. Sí, en efecto, yo creo que hay un consenso académico sobre la necesidad de una reforma pensional. La reforma que nos trajo la Ley 100 del 93 tiene, yo diría que muchas deficiencias respecto a esos atributos que debe tener cualquier sistema pensional: cobertura, suficiencia, sostenibilidad y demás. Y sigue existiendo la necesidad de hacer una reforma. Esta reforma, pues por supuesto, con todos los reparos que pueda tener, puede estar en el camino correcto en gran parte. Un poco el mensaje que nosotros queremos reiterar desde el sector asegurador es que ese interés que tiene la ley o tuvo la ley en su momento de extender los beneficios del seguro a todo el sistema pensional no se desnaturalice ahora mismo con los decretos reglamentarios. Nosotros consideramos, no solamente como sector asegurador, sino una visión como país, que el mecanismo del seguro es la mejor herramienta para poder seguir garantizando tanto las pensiones de invalidez y sobrevivencia como la etapa de desacumulación a través de la renta vitalicia. Eso es muy importante, doctor, y quiero que le hable de eso a nuestras audiencias, por favor. Hablemos de seguros para complementar la pensión, que no se ha tocado mucho el tema en los medios, sino no ha sido muy difundido. Eso es importante. El sector asegurador, si bien participa en estos dos mecanismos que conversamos hace un momento, seguro previsional y la renta vitalicia, también hay una gama muy importante de productos para complementar en la etapa de vejez de las personas. Podemos nosotros entonces encontrar productos en la actualidad, lo que se conoce nuevamente en el argot asegurador como productos de largo plazo, de largo cuidado. Básicamente son seguros que se centran no solamente en la etapa financiera, sino en el cuidado y en el acompañamiento. Pensemos entonces nosotros en seguros que están atados, por ejemplo, a un acompañamiento para realizar actividad física en nuestra etapa adulta, en nuestra etapa de vejez, pero también seguros que realizan acompañamiento psicológico, capacitación para los familiares en la etapa en que más la necesitamos y demás. Pero también, por supuesto, John, hay unos seguros hechos y realizados a la medida de las necesidades de la persona, por ejemplo, que
acumula un capital durante un determinado periodo de tiempo para que al final de la vida laboral de los asegurados puedan complementar de alguna medida la pensión que recibe por parte del sistema público de pensiones. ¿Algo más que quiere agregar, doctor Moreno, por favor? Simplemente reiterar el mensaje. Nosotros como sector asegurador somos conscientes de la necesidad de una reforma pensional. Esta reforma en alguna medida está muy bien encaminada en adoptar ese sistema de aseguramiento para toda la población afiliada al sistema y consideramos que esa intención del legislador se tiene que mantener y materializar en los decretos reglamentarios. Esto nuevamente en pro de los afiliados y los pensionados al nuevo modelo pensional. Doctor Moreno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación del tiempo.com y tocar estos temas tan importantes para toda la opinión pública como es la reforma pensional y las medidas de aseguramiento. Entonces, muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias a ustedes y ustedes por favor no se vayan, regresamos con más información, todo sobre el Congreso de Fasecolda desde Cartagena de Indias. Muchas gracias.